todos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos como cada semana a nuestra lectura de tarot interactivo semanal. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues lo de siempre, chicos, lo que vamos a intentar ver es qué energías vamos a tener disponibles esta semana, qué tipo de retos, qué tipo de bendiciones se pueden acercar a nosotros, vamos a ver las energías y sobre todo vamos a intentar ver qué es o cuál es la mejor forma de poder aprovecharlas, ¿de acuerdo? Para la lectura interactiva del día de hoy vamos a utilizar dos opciones. Vais a tener aquí nuestra primera opción con este maravilloso oráculo, el Black Moon Astrology Cards, que muchos ya lo habéis visto, lo hemos ido usando en el canal. Y para la opción número 2 vamos a utilizar el oráculo de los horóscopos. No lo digo en francés, chicos, porque ya sabéis que mi francés es un poco... Así que este canal también sirve para aprender un poquito de idiomas, pero para el francés, chicos, de momento nos puede ayudar mucho. Pues vamos a utilizar este oráculo para la opción número 2, que además es un oráculo que sé que también os gusta mucho. Así que, chicos, vamos a utilizar para cada una de las opciones, opción 1, opción número 2 y además tarot. Recordar que siempre hacemos una lectura asociada también con la baraja de tarot y además voy a utilizar otros oráculos. Así que ahora sí, chicos, relajaros, respirar profundamente y tomad qué opción o qué opciones son las que realmente os resuenan. Así que nada, empezamos en un momentito. Hasta ahora. Bienvenido a opción número 1, si la opción que has elegido es el Black Moon Astrology Cards, te lo vuelvo a enseñar, pero antes de utilizar este maravilloso oráculo astrológico vamos a sacaros, o voy a sacaros, una carta de un oráculo que ya sabéis que me gusta mucho para ver un poquito qué energías podemos también tener disponibles durante la semana. Venga, vamos allá, opción número 1, relajaros, venga, vamos a ver... Un consejito también nos puede servir de consejo. Venga, vamos allá. Bueno, acción, chicos. Por lo visto tenemos o viene de camino una semana con bastante movimiento. Fijaros que nos habla que ahora es el tiempo de actuar. Es una semana, chicos, con muchas oportunidades para vosotros y sobre todo lo más importante de esta carta es que nos hablan de actuar con confianza. Chicos, dejar el miedo atrás es un poco esa energía de confiar en todos los talentos que lleváis dentro y que muchos ya sabéis que tenéis para poder empezar a llegar a algo importante en vuestra vida. Esta carta también lo que nos está diciendo es que en cierta manera podéis ser personas que ya habéis estado trabajando, que ya habéis estado escalando esa montaña y que se empiezan a ver resultados, pero no es momento de relajarse, es el momento de actuar, de seguir moviéndonos, sobre todo desde la confianza. Atentos porque puede haber alguna situación durante esta semana que os esté acercando más al éxito que estabais buscando. Así que, chicos, me parece que vamos a enfrentar, sobre todo para vosotros, una semana bastante interesante. Esto ya nos augura una semana de movimiento, de acción, de dar... Para algunos puede ser que sean primeros pasos, pero creo que para la mayoría va a ser una especie de cuando empiezas ya a ver cerca la culminación de todas las actividades que has podido estar haciendo. Así que tenerlo en cuenta, me gusta mucho esta carta. Bueno, la vamos a dejar aquí a un ladito, como siempre, para que nos acompañe durante toda la lectura. Y ahora sí, chicos, vamos con la lectura. Vamos a utilizar primero nuestro oráculo astrológico y luego seguiremos con el tarot. Así que venga, para la opción número 1. Venga, vamos allá. Fijaros, bueno, me encanta. Tenemos la carta del Gran Trino, tenemos la carta de la Luna, tenemos la carta de la Casa 2. A ver si sí, chicos, la estáis viendo bien. Tenemos el parte de la fortuna, madre mía. Tenemos la Luna Negra, a Lilith, con el misterio. Y tenemos por aquí a Aries. Bueno, bueno, chicos, me encanta. Mirar, uno de los milagros de poder dedicarse uno a lo que le gusta y además a algo mágico es precisamente estas cosas. Mirar, fijaros lo que os he dicho, momento de actuar. Fijaros qué signo tenemos por aquí presente en la lectura. Tenemos a Aries, es el yo soy, pero sobre todo es el yo soy y si algo representa a Aries es el movimiento. Recordar que está regido por el planeta Marte y nos habla del ser pionero, del moverse, del no tener miedo. O sea, Aries no se plantea si algo o alguien lo ha hecho antes o no. Literalmente se lanza de cabeza. Fijaros que además tenemos aquí lo que sería, pues eso, una cabra y fijaros que tenemos una similitud bastante importante.
Fijaros que además tenemos una casa sobre todo que se va a estar moviendo, así que atentos para todos aquellos que estéis en temas ahora o estéis manejando temas importantes en cuanto a negocios, a cómo conseguís vuestros recursos. También, chicos, no solo la parte más material, aunque ya os digo que está muy marcada, sino además toda esa parte interna de esos talentos que estábamos viendo también con esta carta, porque esta semana van a tomar una relevancia muy especial. ¿Esto qué significa? Pues que quizás para muchos de vosotros es una semana en la que vais a empezar a ver la luz de todo aquel esfuerzo que habéis podido hacer, de aquellos actos o en cierta manera emprendimientos que hayáis llevado a cabo en cierta manera, que habéis sido arriesgados y que empiezan a dar sus frutos, que empezáis a intuir que van a empezar a dar sus frutos. Esto también me está hablando de que es una semana para trabajar sobre todo con vuestra autoestima, chicos. Para los que vengáis de una época complicada en este sentido, creo que esta semana vais a tener oportunidades para conectar con esa parte más interna y empezar a ser de verdad conscientes de vuestros talentos, de todos esos recursos internos que quizás habéis tenido un poquito aparcados o de los que no erais realmente conscientes, y esta semana va a ser como una explosión. Y ahora os digo por qué. Fijaros que tenemos por un lado la carta del Gran Trino y tenemos la carta del Parte de la Fortuna. Tanto uno como el otro nos hablan de bendiciones, de esa sensación de crecimiento. El Parte de la Fortuna, chicos, es un punto matemático dentro de nuestra carta que en cierta manera encierra aquel punto en el que si nosotros ponemos energía, las cosas van a funcionar bien. Es como nuestro punto de destino, pero positivo. Ya sabéis que está también el Parte del Infortunio. Pero aquí, chicos, tenemos la suerte y la bendición de que tenemos, digamos, esos aspectos fluidos que nos dan el Gran Trino, que ya nos están diciendo en cierta manera que todo, van a haber varias áreas, o sea, diferentes áreas de nuestra vida que van a estar funcionando de una forma muy armónica. Y esto precisamente es lo que puede ayudar, primero, a dejar miedos atrás, a que nos lancemos a nuevas cosas, a que temas que quizás llevamos dentro internamente, y ojo, porque aquí tenemos a la luna negra. La luna negra me puede estar hablando de personas que en el pasado habéis podido tener problemas de autoestima por situaciones que hayáis podido vivir, que esto durante mucho tiempo haya sido en cierta manera algo que os ha ido drenando o en cierta manera ha impedido que pudierais manifestar en cierta manera pues la abundancia alrededor vuestro, y creo que esto se está dando la vuelta. Hay algo que os va a conectar sobre todo a nivel emocional, chicos, que va a hacer en cierta manera que esto explote. Fijaros que no tengo aquí presente la carta de Quirón, pero me está viniendo continuamente esa imagen. Y con la luna y la luna negra va a ser una semana, chicos, en los que la energía va a estar, digamos, preparada para que podamos conectar emocionalmente y para que podamos fluir también en ese sentido. Para muchos de vosotros también, chicos, precisamente experiencias traumáticas del pasado o incluso en el pasado reciente que venga de a semanas anteriores que os han podido generar enfado, que os han podido generar rabia, pueden en este momento darse la vuelta y en cierta manera propiciar que haya un cambio muy radical y que paséis de una situación en la que quizás estabais más parados, estabais dudando de vuestras posibilidades o de vuestra capacidad de generar recursos tanto a nivel material como a nivel personal, y que esto cambie radicalmente. Así que, chicos, atentos, porque para vosotros esta semana es una semana para aprovecharla, porque viene muy potente, muy benéfica, y sobre todo es una semana importante para conectar con esas cosas internas que, ¿sabéis esos momentos en los que uno salta sin darse cuenta porque se está gestionando de forma inconsciente? Es una semana muy interesante para ver patrones de posibles heridas también del pasado o posibles situaciones que nos hayan generado ira interna o ese deseo incluso de rebelión, de volvernos unos verdaderos revolucionarios. Pero sobre todo, chicos, va a venir desde las entrañas, desde esa parte más emocional. Así que, de verdad, chicos, atentos, porque se viene una semana muy explosiva, no como hablaríamos cuando hablamos de Urano, sino una semana explosiva pero desde las entrañas. Así que, chicos, atentos. Vamos aquí, bueno, tenemos también a Urano, chicos, ha hecho acto de presencia, madre mía. Bueno, madre mía, chicos, los que habéis elegido la opción número 1, prepararos, Prepararos, porque, mirad, lo que hemos estado comentando va a ser una semana de profunda transformación. Fijaros que tenemos la carta de Plutón sobre la luna y tenemos la carta también sobre la luna negra, el misterio. Así que puede ser que sea una semana
para sacar porquería interna también que estaba allí dentro. Va a ser una especie de liberación. Chicos, puede ser que haya algunos momentos de la semana que sea difícil de llevar porque son energías muy potentes, no os lo voy a negar, pero va a llevaros a una situación o a una sensación de liberación brutal, y esto hay que aprovecharlo, chicos. Atentos porque puede ser una semana en la que se muevan emociones tipo, pues podrían ser celos, rabias acumuladas, esa sensación de explosiones casi en cierta manera que uno no controla. Me puede estar hablando también que lo podáis estar viviendo con alguna persona que tengáis cercana, que de repente esa persona empieza a tener conductas que sean las que hagan que vosotros en cierta manera tengáis que sacar un poco esa energía guerrillera. Pero ya os digo, chicos, no va a ser a nivel negativo, sino que pueden ser situaciones que en un momento dado se detonan para que la situación dentro, incluso a nivel interno vuestro, pueda mejorar. Y atento porque con Urano, fijaros que teníamos el gran trino, tenemos a Urano y al parte de la fortuna. Atentos, chicos, a todo lo que pueda venir a nivel tecnológico, a todo aquello que venga a vuestra vida, porque puede ser una semana en la que vengan situaciones totalmente disruptivas, cosas inesperadas que no sepáis por dónde vienen, pero que activen una transformación y un movimiento que yo creo que pocos de vosotros habéis visto antes, o que quizás llevabais mucho tiempo en un modo quizás muy parado. Esta semana va a ser un boom, chicos, ya os lo digo. Ya con estas últimas cartas ya en cierta manera lo estoy, digamos, certificando. Y fijaros que tenemos también Venus. Venus nos habla del amor, Venus nos habla de las relaciones, pero también nos hablan de los recursos. Así que atentos, porque todo lo que tenga que ver tanto con relaciones, con nuestra, en cierta manera, nuestra manera de negociar también con los otros, se va a ver afectada por este tema. Aquí, para muchos de vosotros, vais a tener que tomar en cierta manera las riendas y empezar a ser pioneros en este área. Y atentos también porque Venus obviamente es el regente de Tauro, y ya sabéis que la casa 2 también nos está hablando de todo lo que serían recursos. Venus ya sabéis que es un planeta muy relacionado, al igual que Júpiter, con la parte de economía. Así que atentos porque puede ser que vosotros literalmente por cambios inesperados se esté dando realmente una transformación que no, yo creo que muchos de vosotros, algunos la podíais ver venir, pero otros yo creo que no sabíais a nivel de la magnitud que os podía estar llevando, y creo que eso lo que va a detonar realmente, chicos, es pues un movimiento a nivel tanto de relaciones como de recursos en la que vais a tomar realmente la iniciativa y os vais a mover hacia adelante. Así que atentos con esto. Chicos, lo único que os puedo decir es que disculpadme, con estas energías que estoy viendo y que son energías muy positivas, lo único que tenéis que tener en cuenta es que sí que puede ser que durante la semana os notéis muy removidos a nivel emocional, porque tenemos energías muy potentes, ¿de acuerdo? Es un poco esa sensación cuando aparecen cosas en tu vida que pueden ser bendiciones, pero que te vienen de una forma tan inesperada que en cierta manera te pueden detonar miedos, te pueden detonar la sensación también un poco de incomodidad, hasta que uno lo procesa y después lo puede empezar a poner, digamos, en una energía mucho más proactiva o activa, ¿de acuerdo? Pero me parecen, bueno, ya mires, de verdad, chicos, por favor, los que hayáis elegido esta opción, irme contando qué es lo que sucede entre semana, porque estoy alucinando, de verdad, con estas energías. Voy ahora a sacaros, ¿vale? Cartas de tarot, vamos a hacer una tirada, no vamos a preguntar por nada concreto, simplemente vamos a dejar que el tarot nos hable de situaciones o energías que vamos a tener disponibles durante la semana. Así que, chicos, de mi opción número 1, chicas, relajaros, respirar profundamente y vamos a ver qué es lo que nos dicen. Antes de nada, chicos, os voy a utilizar hoy el Black Cat Tarot para que lo sepáis, porque algunos a veces me lo preguntáis. Así que venga, vamos a ver, opción número 1. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el tarot para esta semana. Vamos allá. Bueno, tenemos aquí el 7 de bastos, lucha, mantenerse en su sitio. Fijaros que tenemos el diablo. Tenemos por aquí el 9 de espadas. Mirad, han salido ya 2 por aquí. Vamos a respetarla. Bueno, tenemos el 5 de pentáculos, reina de bastos. Uy, chicos, vamos a ver que estas cartas deslizan mucho. 4 de copas. Tenemos por aquí la estrella. Tenemos el 9 de bastos. Y tenemos el 8 de copas. Ahora ampliaré, dejarme que saque una carta más.
y tenemos el 2 de copas. Vale, chicos, bueno, vamos a ir porque aquí hay bastantes mensajes que tomar en cuenta. Mirad, para vosotros ya os he dicho, ya a nivel astrológico lo que nos está diciendo es que viene una semana tremendamente positiva, chicos. Va a ser un punto de inflexión para vosotros, ¿de acuerdo? Pero ya os he dicho que puede que puede acarrear o puede traer reemociones a nivel emocional y a otros niveles. Y fijaros que estábamos hablando tanto de temas de pareja como de temas también de lo que estaríamos hablando de economía o de recursos, sobre todo, tenerlo en cuenta. ¿Qué ocurre? Pues fijaros que en cierta manera vamos a empezar, sobre todo la primera parte de la semana, ¿de acuerdo? Va a haber una sensación como de lucha, una sensación de sentirse amarrado, que es lo que hablábamos. Aquí creo que muchos de vosotros, y fijaros que con el Plutón Luna que teníamos, Plutón Lilith, puede ser, mirad, voy a abrir las dos áreas. Tenemos la parte económica o la parte quizás más amorosa o sentimental. Mirad. En ambos casos, ¿de acuerdo? Me da la sensación de que muchos de vosotros podéis estar lidiando con situaciones tóxicas o situaciones, si son, por ejemplo, económicas, que os hacen sentir amarrados, que sentís que no tenéis la libertad suficiente para moveros. Y pese a que muchos de vosotros, y sobre todo a principio de semana, vais a seguir con esa sensación de estar luchando contra eso, de intentar poner barreras, pero dar la sensación de que no conseguís avanzar, o porque os veo en cierta manera, y quizás también me puede estar hablando de que podáis estar en cierta manera sintiendo una cierta negatividad, esa sensación de que estéis un poco como con la sensación de sentiros en ataque, de sentiros que no podéis avanzar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que fijaros que tenemos aquí el diablo, así que sí que podéis estar en cierta manera en una situación en la que os sintáis, pues eso, amarrados, que no tenéis la libertad suficiente o que no controláis en cierta manera vuestro destino, ¿de acuerdo? Y esto, pues a principios de semana os puede llegar a sobrepensar muchísimo. Esto me puede estar hablando pues de personas que, pese a estar luchando en una situación quizás amorosa o en algún tipo de relaciones, empecéis a ser conscientes de que por mucha lucha que pongáis, en cierta manera aquí hay algo que no está funcionando bien. Y eso, en cierta manera, es lo que a principios de semana os va a tener hiperpensando mucho. En cierta manera, pues manejando miedos, preocupaciones. Chicos, sobre todo a principio de semana, yo os recomendaría que si podéis hacer algún tipo de meditación, hay plantas también que os puede ayudar también a descansar, porque me puede estar hablando pues esa sensación de meterte en la cama y empezar a darle vueltas a las cosas, muchas preocupaciones en ese sentido, ¿de acuerdo? Fijaros que a mitad de la semana creo que aquí vais a empezar a hacer ya ese cambio energético que estábamos hablando, pero aún va a haber una sensación de carencia. Si estáis en relaciones, chicos, creo que muchos de vosotros ya estáis empezando a coger, da igual si sois chicos o chicas, pero vais a empezar a coger esta energía un poco de empezar a valoraros también. Fijaros que ya estamos conectando con los signos de fuego, de acuerdo con la reina de bastos, pero hay esa sensación de empiezas a ser consciente de tu propio valor, de todo aquello que tú puedes accionar o que tienes fuerza. Ya no os veo tan centrados en esta sensación tan potente de sentirse encajonado o que no tienes opción o que estás luchando contra algo que es más grande que tú en cierta manera. Aquí ya os veo, pues eso sí, aún con esa mente muy puesta en lo que os falta, en esa sensación de carencia, de decir, quizás he puesto mucho esfuerzo, he puesto mucha ambición en algo que realmente deseaba obtener, deseaba crear, incluso si estáis hablando de temas de negocios, y quizás vais a estar aún un poco centrados en ese sentido, ¿de acuerdo? Y fijaros que tenemos también el 4 de copas. Puede ser que a mitad de semana se esté generando un poco esa sensación de apatía. Así que a mitad, fijaros que empezamos la semana un poco complicada, chicos, con una sensación de estar luchando contra algo que parece que no vas a conseguirlo, que parece que no vas a conseguirlo. Ojo que a veces el diablo nos puede estar hablando de nosotros mismos, que sea algo que en cierta manera miedos mentales o apegos mentales, que es lo que está impidiendo que nos podamos mover. Así que aquí hay muchos de vosotros que tenéis que salir de creencias internas de que no tenéis capacidad de ser abundantes, que tenéis que depender quizás de otras personas, que eso además es lo que os quite las ganas o el deseo de poder, digamos, montar vuestros propios negocios o salir adelante en cierta manera. Y esto, chicos, es lo que se va a ir moviendo. Fijaros cómo hay una evolución de las cartas de menos hacia, en cierta manera, empezar a moverse hacia otra energía. Fijaros que a finales de semana, y me encantan estas cartas, chicos,
vais a empezar a ver las cosas de otra manera. Fijaros que esta reina de bastos, ¿de acuerdo? Esta energía de fuego va a empezar a conectar con las ilusiones. Pero ojo, no os veo aún diciendo me lanzo, me lanzo, me lanzo. No. No, fijaros que os veo un poco como conectando ya con esa energía de vuestras propias ilusiones, las esperanzas que tenéis puestas en el futuro, pero fijaros que con el 9 de bastos lo que nos está diciendo en cierta manera es que ya vosotros lo que estáis es saliendo quizás de una situación en la que habíais perdido la creencia en vosotros mismos, que habéis estado quizás lidiando con relaciones que para vosotros era una atadura brutal o eran situaciones muy tóxicas, chicos, y que os han dejado pues en una situación de carencia en cierta manera, ya de apatía, como decir, bueno, mira, yo ya no empiezo ya a no creer en el amor, yo ya no sé lo que va a pasar, no sé qué hacer, tiro para adelante. Bueno, estaréis en esta energía y aquí a finales de semana aún vais a estar un poco con esa sensación de cansancio, de esa sensación de decir, bueno, es que yo ya me he llevado demasiados palos, no sé cómo enfocarme y creo que precisamente lo que va a detonar esto va a ser en cierta manera el abrir los ojos y darse cuenta que hay algo que hay que dejar atrás. Y fijaros chicos, para algunos de vosotros van a ser situaciones concretas. Personas que quizás si habéis estado lidiando, por ejemplo, a nivel amoroso con otras personas, empecéis ya ese proceso de dejar ir a nivel emocional por cansancio, por hastío, por darte ya cuenta de que en cierta manera esta situación no va a más. Otros, si es a nivel económico, chicos, me parece que muchos de vosotros quizás incluso os vais a plantear tomaros un tiempo, quizás incluso iros de vacaciones en algunos casos porque estáis quizás un poco drenados, pero fijaros que rematamos con el 2 de copas y esta energía me parece muy interesante porque creo chicos que esto es lo que puede abrir la puerta en cierta manera a nuevas asociaciones. Aquí hay muchos de vosotros que en cierta manera vais a dejar atrás una creencia personal de que no sois válidos o que no sois suficiente. Esto va a empezar a cambiar. Esta carta, la del 2 de copas, a veces no solo habla del compromiso con otras personas, lo podemos ver también como con el compromiso con uno mismo. Así que creo que muchos de vosotros esta semana lo que os va a servir es para dejar ir, fijaros, situaciones ya que os tenían en cierta manera en una situación de continua, estar demasiado a la defensiva, luchando contra algo que no se estaba haciendo bien y en cierta manera os va a dar la oportunidad de ir hacia una energía en la que pese a que vais a estar cansados chicos porque todo necesita su proceso, vais a empezar a conectar mucho más con la ilusión, pero esto va a venir chicos determinado por la necesidad de soltar algo. Aquí chicos, esta semana tenéis la posibilidad de hacer un cambio evolutivo, casi diría yo, una sensación de decir, empezar a creer más en vosotros, sobre todo en generar un compromiso con vosotros mismos, chicos, sobre todo con vosotros mismos, para empezar a salir de una situación que realmente os tenía muy, muy complicados, ¿de acuerdo? Es que es alucinante esta lectura. También importante, chicos, porque lo hemos visto y os lo he comentado antes con Plutón, Lilith también y la Luna. Si estáis viviendo en situaciones o en relaciones donde hay de por medio muchos celos, y esto lo podemos aplicar tanto a nivel amoroso como a veces en recursos, esto me podría estar hablando quizás de personas que a lo mejor podéis admirar a otras personas, que sentís que otras personas van a ser siempre mejor que vosotros y que os da miedo el hecho de lanzaros y que eso os hace sentiros mal, sentís que no sois libres para poder hacer lo que queréis o que no tenéis las capacidades. Esto chicos va a cambiar esta semana. Van a suceder cosas que os van a llevar al hecho de dejar atrás este tipo de situaciones. Y si sois personas que estáis lidiando con parejas o con situaciones en las que hay celos de por medio, que hay sentimientos en cierta manera que no os dejan avanzar, chicos, esto va a cambiar. Aquí hay la necesidad de dejar ir una manera de pensar y esto puede ser literalmente que si vosotros estabais vibrando en esta energía empecéis a confiar mucho más en vosotros, ¿de acuerdo? Y empecéis a enfocar la relación a salir de este tipo de pensamientos negativos para enfocaros en algo mucho más sano, ¿de acuerdo? Así que
chicos, tenerlo en cuenta, pero también puede ser que lo estéis viviendo, pues eso, con una persona también, que estéis lidiando con una persona que funcione mucho desde el miedo, desde los celos o desde la carencia, y que también aquí haya la necesidad de, en cierta manera, dejar claro también esta situación, abandonar una manera de funcionar para poder, en cierta manera, volver a equilibrar algún tipo de relación. Recordar que teníamos también aquí la carta de Venus presente. Así que aquí hay, quizás empezamos desde un punto de vista la semana en la que nos sentimos quizás amarrados, pero vamos a ir evolucionando hacia, fijaros, aquí ya la reina de bastos nos abre un nuevo camino conectando con esa energía de fuego de acción, de movernos. Así que chicos, esta semana, pese que haya momentos en los que podamos notar turbulencias, sobre todo emocionales, chicos, lo que estoy viendo aquí, veréis que la situación va a mejorar a final de semana. Así que chicos, es una lectura muy potente la de esta semana. Voy a sacaros ahora un par de cartas del oráculo de la lunología. Vamos a ver. Muy bien, fijaros, tenemos un duro esfuerzo porta sus frutos. Fijaros que tenemos aquí Aries, tenemos aquí la energía de Capricornio, que ya sabéis que representa también una cabra, y tenemos también aquí la energía del Poghol, que también o sea, fijaros que tenemos mucho esa energía, y nos habla de un duro esfuerzo porta sus frutos, la luna nueva en Capricornio. Tenemos por aquí, fijaros, luna llena en Tauro, sus sueños necesitan algo de más de pragmatismo. Y tenemos por aquí un problema personal, va a solucionarse. Bueno, mirad chicos, fijaros lo que os estaba diciendo, esta semana puede ser una semana de culminación. Si habéis estado luchando por algún tipo de puesto de trabajo, algún tipo de negociación que estabais en cierta manera llevando a cabo, chicos, aunque puede ser una semana que quizás sintamos que las cosas no se están desarrollando porque puede ser muy revolucionada, sobre todo ya os digo a nivel emocional, sí que va a traer buenos frutos, ¿de acuerdo? Pero vamos a tener que mantenernos firmes, chicos, mantenernos activos y no caer quizás en esta energía que os estaba comentando del 5 de pentáculos o del 4 de copas, que en cierta manera nos haga perder un poco de energía, aunque energía vais a tener disponibles. Fijaros que tenemos sus sueños necesitan algo de pragmatismo. Aquí recordar que teníamos también la casa 2 presente. Vais a tener las posibilidades con las energías que teníamos a nivel astrológico, vais a tener todo a vuestro favor, chicos, pero aquí sí que nos están dando o recomendando que no hagamos las cosas a los locos. Si tenemos que actuar, chicos, vamos a tener que movernos también desde la energía de tierra, intentando asegurar lo que hacemos y tomando sobre todo, digamos, esas decisiones que sepamos que realmente se van a poder materializar, chicos. Es positivo manejar ilusiones durante esta semana, pero siempre de que sean ilusiones, sobre todo que sean realistas, ¿de acuerdo, chicos? No es momento para marcarse metas exageradísimas, sino aquellas metas que vosotros creáis realmente que podéis conseguir. Y con esta carta, chicos, me gusta mucho porque ya nos habla de que un problema personal va a solucionarse. Fijaros que es la luna llena en Cáncer y tenemos también la luna y tenemos Lilith también presente dentro de la lectura. Así que pese a que pueda ser una semana muy revolucionada en ese sentido, chicos, hay alguna situación que, fijaros, la evolución va a tener un final feliz. Así que, pero también os digo una cosa, para que esto se solucione, chicos, vamos a tener que dejar atrás algo. Y atrás a veces puede ser incluso una manera de ver las cosas o una manera, en cierta manera, incluso puede ser hasta una creencia personal. Así que tenerlo en cuenta. Y nada, chicos, ahora sí, llegamos al final de la lectura. De verdad, los que hayáis elegido esta opción, por favor, dejadme en comentarios qué es lo que va sucediendo durante la semana, porque son energías muy, muy potentes. Aquí van a haber movimientos. Chicos, es una semana de verdad. Aquí ya esto os lo digo como Noelia. No os vengáis abajo, chicos. Sé que puede haber algunos momentos en que sintáis que no manejáis las cosas, que tengáis una mezcla entre no soy capaz o es que no me atrevo a hacer según qué cosas. Chicos, tranquilos, tomároslo con calma, intentar mantener vuestra parte, sobre todo más interna, bien protegida, porque las cosas se van a ir yendo hacia un mejor lugar, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora sí me despido, os mando un besazo inmenso, que paséis una feliz tarde-noche y nos vemos nada, muy muy prontito. Un besazo inmenso y ahora sí me voy a la opción número 2. Adiós. Bienvenido a opción número 2, si has elegido esta baraja, que es el oráculo de los horóscopos.
¿De acuerdo? Vamos a trabajar con esta baraja, pero antes de empezar voy a sacar para vosotros una carta de oráculo. ¿De acuerdo? Vamos a ver si nos dan alguna información también con respecto a la semana o algún consejo. Así que venga, chicos, ahora sí, para mi opción número 2, relajaros, respirar profundamente y vamos a ver qué, pues eso, primero vamos a ver dentro de la lectura, pues eso, qué energías tenemos, vamos a utilizar oráculos y también tarot. Así que venga, vamos allá. Venga. Fijaros, bueno, tenemos, mirad, esperad que lo dejo un momentito aquí al lado. Tenemos el White Stack es como una especie de reno y nos habla del protector. ¿Qué nos está diciendo? Pues mirad, chicos, nos está diciendo que sois almas viejas. Me está diciendo también que sois personas que podéis tener una conexión muy importante con todo lo que es la naturaleza y además, chicos, es una semana importante, primero, para tomar contacto con la naturaleza, pero también para conectar con vuestra intuición. Lo que nos está hablando del alma vieja es personas que ya han tenido muchas vivencias, tanto de vidas pasadas, también nos puede hablar incluso de en esta vida, sois personas que ya tenéis una sabiduría acumulada y en cierta manera lo que nos están diciendo es que esta es una semana para confiar en lo que os dice vuestra intuición. Chicos, sed consciente de que puede haber un despertar también a todo el poder que tenéis dentro de vosotros y que esto sobre todo va a venir por vuestra parte más intuitiva, ¿de acuerdo? Además, chicos, en cierta manera lo que nos está diciendo no solo que puedan venir cosas externas que os puedan resultar en bendiciones, sino que en cierta manera esas bendiciones las podéis crear desde vuestra magia interna. Así que por lo que estoy viendo, chicos, esta semana van a ser semanas muy potentes, ya lo hemos visto en la opción número 1, pero es que para vosotros va a ocurrir igual. Puede ser una semana muy mágica, pero es importante que sobre todo, primero, que tengáis un buen contacto con la naturaleza. Si tenéis mascotas, chicos, tenerlas cerca de vosotros, ¿de acuerdo? Y sobre todo que conectéis con lo que os dice vuestra intuición. Es esa reacción interna que no espera que llegue a la mente. Vuestra intuición es la que os va a guiar por el mejor camino durante esta semana, ¿de acuerdo? Vamos a dejar, además, es una carta realmente preciosa. La verdad es que este oráculo no sé si aún está a la venta, pero si lo encontráis, de verdad es una verdadera preciosidad. Os lo voy a dejar aquí para que nos acompañe durante toda la lectura y ahora sí vamos a ver las energías a nivel astrológico, que es lo que nos tienen que decir para vosotros. Vamos allá, venga. Venga, opción número 2, relajaros, respirar profundamente. Venga, vamos a ver. Bueno, casa 2 se nos repite exactamente igual como nos ha ocurrido, chicos, en la opción número 1, así que puede ser que algunos hayáis elegido las dos opciones o simplemente que esta semana realmente estas energías sean las que se están moviendo. Va a haber mucho tema material en movimiento, de abundancia, autonomía, cómo conseguimos también nuestros recursos. Tenemos, fijaros, la carta del otoño. Vamos allá. Ahora vamos, luego os la iré explicando. Tenemos también casa 4. Tenemos por aquí a Urano. Bueno, atentos que podemos tener uranazos durante esta semana. Y fijaros que tenemos a Mercurio y a Capricornio. Bueno, por lo pronto lo que estoy viendo, chicos, es que podéis, la mayoría que habéis conectado con esta lectura, podéis ser personas, de hecho, muy inteligentes, chicos, con una capacidad de análisis tremenda y esta capacidad de análisis os puede ayudar también durante esta semana. Si tenemos por un lado lo que es la intuición, que la vais a tener y que ya la tenéis de forma innata, pero además sois personas capaces de poner vuestra mente al servicio de aquello que queréis construir, chicos, tenemos el match perfecto. Así que creo que esta carta lo que nos estaba avisando también es de esta energía. Mirad, lo más relevante, chicos, es que tenemos dos casas, digamos, o dos áreas de nuestra vida que son las que se van a estar quizás moviéndose más en ese sentido. Tenemos por un lado la casa 2, que nos habla de la abundancia, de aquellos recursos tanto externos que podemos conseguir. También nos habla en cierta manera la casa 2 con todos esos dones en realidad que tenemos, todo aquello que tenemos a nivel interno, de acuerdo, que podemos materializar para además conseguir abundancia de nuestra vida. Y la abundancia, chicos, llevárosla al terreno que vosotros queráis. Si esta puede ser abundancia económica, abundancia en relaciones, lo podemos manejar de muchas maneras, pero son recursos internos en cierta manera. Y nos habla también de la capacidad de volvernos autónomos, de no depender en cierta manera de otras personas. Recordar que la casa 2 es la opuesta también a la casa 8 y en la casa 8 ahí ya los recursos están mucho más fusionados con las de los demás o lo que recibimos de otro. Es una semana, chicos, para trabajar la dependencia. Si tenéis situaciones en las que os sentís que tenéis que depender de otras personas o, ojo,
que otras personas dependen de vosotros, es el momento de empezar a hacer cambios en ese sentido, ¿de acuerdo? Fijaros que además tenemos la carta del otoño. La carta del otoño, mirad chicos, es una carta que nos habla de cambio, pero también es una carta que nos habla en cierta manera de nostalgia. Es una carta también que nos habla un poquito de empezar, no nos hablaría del recogimiento del invierno, pero sí que tiene esa connotación de algo que en cierta manera está perdiendo potencia, algo que en cierta manera también nos puede dar tristeza cuando empieza el otoño y empezamos a pensar que ya viene el frío en cierta manera. Bueno chicos, eso dependiendo en qué hemisferio me estéis viendo, ¿eh? Eso seguramente a vosotros os pasará en otra estación, obviamente. Pero sí que nos habla de ese concepto de nostalgia. Y fijaros que la tenemos justo entre casa 2 y también y casa 4. Aquí me da la sensación de que puede ser que esta semana sea muy importante tener en cuenta hasta qué punto somos dependientes de personas muy afines a nosotros o muy apegadas a nosotros, como puede ser nuestra familia. Si nos hemos quedado enganchados también en alguna situación del pasado, de nuestros orígenes, y que eso sea precisamente lo que nos puede estar trayendo esa sensación o no conectar del todo con nuestra parte de abundancia. Estas tres cartas nos estarían hablando un poco de esa sensación de tiempos pasados fueron mejores, y aquí lo que nos está diciendo es que no, chicos, que tenéis la capacidad para materializar y manifestar realmente lo que queráis, pero sí que lo tenemos que hacer a través de nuestra intuición, desde nuestra propia magia interna. Y creo que a algunos de vosotros lo que os puede estar pasando es que creéis, o quizás nos puede estar hablando de apegos también a formas de pensar o estructuras que pueden venir ya de nuestro linaje, de nuestra familia, o de aquello que para nosotros podía resultar en cierta manera demasiado cómodo para nosotros. Puede ser que para algunos de vosotros estéis viviendo ahora alguna situación que pueda resultar inestable, que eso os esté generando también miedos a nivel si vais a conseguir los recursos suficientes para manifestar una buena situación, por ejemplo, también a nivel económico. Y fijaros que aquí tenemos Urano. Urano ya nos da inestabilidad de por sí, o situaciones que vienen de repente. Esta carta ya de por sí nos está diciendo que hay que aplicar nuestra intuición, chicos. Aquí quizás muchos de vosotros os estáis llevando más por miedos que por la realidad, aunque puede ser que para muchos de vosotros estéis pasando por una situación, pues eso, en la que sintáis un poco que hay inestabilidad quizás en los recursos, pero fijaros que aquí nos están dando ya de por sí la información y el consejo. Con la carta de Urano, chicos, en cierta manera sí que nos puede hablar de un cierto componente de inestabilidad, pero también la carta de Urano es una carta muy creativa, es una energía realmente creativa y sobre todo innovadora. Así que para muchos de vosotros puede estar hablándonos de que quizás hay vías que no habéis explorado, que para vosotros pueden ser novedosas. Atento a aquellas comunicaciones o aquella información que de repente os llegue y que digáis, uy, me puede llamar la atención, pero que por miedo no estáis explorando, porque puede ser una semana importante para explorar ese tipo de cosas. Sobre todo, ya os digo, temas innovadores, chicos, todo lo que sean temas de internet, trabajos que puedan venir en ese sentido. Para algunos de vosotros también me puede estar hablando de un cambio radical a nivel de estudios, que quizás durante mucho tiempo hayáis tenido una imagen fija de cómo os queríais ganar la vida o cómo queríais gestionar vuestros recursos, y que se produzca un cambio radical que os permita, digamos, centrar vuestra mente también en cierta manera, o que os haga volveros también bastante más analíticos y que os enfoquéis sobre todo en temas que a largo plazo os puedan dar rendimiento. Así que aquí también podríamos estar hablando de cambios de carrera. Ojo, cambios de carrera que implican también un poco cambiar la situación que podíais traer desde el pasado, o dejar atrás cosas que podíamos tener puestas mucha ilusión en ellas, pero que al final no vemos con claridad que nos puedan reportar algo realmente positivo de cara al futuro, y que aquí se produzca un cambio radical. Así que puede ser una semana muy movida, muy dinámica, chicos. Atentos porque pueden venir comunicaciones que de repente cambien nuestra manera de funcionar. Y con la carta de Capricornio, en cierta manera, lo que nos está hablando es eso, que es un momento también para buscar algo que suponga una estabilidad a largo plazo para nosotros, ¿de acuerdo? Y ojo, porque para muchos de vosotros, si estáis viendo este interactivo y además tenéis familia, en cierta manera, o echáis de menos
tiempos pasados en los que quizás no teníais esa sensación pues de que todo iba demasiado deprisa, lo que me está diciendo es que en cierta manera tenemos que aprender a adaptarnos a esos cambios y que dentro de esos cambios vamos a encontrar estabilidad, ¿de acuerdo? Es un mensaje, la verdad, muy positivo de cara a vosotros. Pero, chicos, ¿qué es lo que necesitáis para moveros en estos tiempos un poco de incertidumbre? Pues precisamente conectar con vuestra magia interna. Aquí hay muchos de vosotros que no sois conscientes realmente de todo el potencial que podéis tener, ¿de acuerdo? Porque estáis muy centrados en algo del pasado, quizás situaciones que no salieron bien en el pasado, y hay que reconvertir esa energía. Vamos a sacaros alguna cartita más. Fijaros, tenemos la Tierra, el elemento de la Tierra, tenemos por aquí el signo de Sagitario y tenemos por aquí el signo de Virgo. Fijaros que para muchos de vosotros, ¿de acuerdo? Aquí lo que nos está diciendo es, primero, conectar con la energía de Sagitario implica conectar con el optimismo, con nuestras creencias, ¿de acuerdo? Pero ojo, con no aquellas creencias que nos limitan. Aquí ya os digo, muchos de vosotros vais a hacer un cambio radical en ese sentido, estáis en ese proceso de empezar a ver las cosas de otra manera. Quizás estáis muy apegados a maneras de funcionar o pensamientos del pasado, una manera antigua de hacer las cosas. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando empiezan a llegar cosas nuevas, os podéis aturullar, podéis decir, ostras, es que yo esto no lo sé manejar. Fijaros que aquí lo que nos están diciendo es que conectes en cierta manera, primero, con esa energía de expansión, de optimismo, de confianza, ¿de acuerdo? Que ya la teníamos sobre todo en temas de recursos, chicos, es que estas semanas me parece que se va a estar moviendo mucho este tema. Pero por otro lado, fijaros que tenemos el elemento tierra y tenemos también a Virgo. Virgo además nos habla del trabajo. De verdad, chicos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que creo que ahora vuestra prioridad puede estar empezando a cambiar. Para muchos va a suponer lo que os comentaba. En cierta manera es como bajar un poco de las nubes y decir, bueno, vale, yo tenía una ilusión, pero era una ilusión quizás que no era del todo real o que me anclaba en algo del pasado. Y ahora llega ese momento en el que vais a empezar a conectar con realmente vuestras necesidades, realmente con vuestros dones. Quizás algunos no habíais desarrollado esos dones o no os habíais lanzado a lo mejor a determinados proyectos precisamente porque no confiabais en vosotros. Y aquí va a haber como una visión mucho más realista de la situación y vais a poder empezar a aplicar esa intuición también que tenéis innata para poder hacer magia dentro de vuestra vida. Pero va a ser a través, en cierta manera, de salir un poco de esta energía de nostalgia, de sentir que algo también se puede estar muriendo en cierta manera, para conectar con una energía mucho más expansiva. Expansiva, pero ojo, no os veo aquí haciendo el loco, os veo más bien un poquito intentando surfear estas nuevas tendencias que están llegando a vuestra vida, estos cambios un poco disruptivos que pueden aparecer. Fijaros, para empezar primero a concentraros también en el servicio a otros, porque Virgo también me habla mucho de esta energía, pero sobre todo para empezar a poner en orden situaciones también que podéis tener en nuestra vida. Aquí fijaros que tenemos una energía muy potente, sobre todo de poner orden a nivel familiar, de empezar a generar rutinas también que os ayuden a ser también muy productivos. Así que aquí hay como una transformación de energías que precisamente van a venir de cambios un poco disruptivos, que van a ser un poquito inesperados. Hay como que reacomodar la energía y vosotros, ya os digo, vais a conectar con una energía también mucho más productiva. Esto también me puede estar hablando que para muchos de vosotros esta semana va a ser una semana de mucho trabajo. Puede ser que vengan trabajos, si sois por ejemplo autónomos, que vengan trabajos de forma inesperada que o que impliquen que necesitéis organizar un poco todo a nivel general y que podáis sentir en algún momento pues esa sensación como ambigua entre, ostras, es que esto es maravilloso porque me va a permitir expandirme, empezar a generar mucha más estabilidad de la que quizás estoy viviendo ahora, pero por otro lado también os venga esa sensación de nostalgia de que, claro, hay que volver a reorganizarse y quizás hay que dejar atrás una manera de funcionar, ¿de acuerdo? Así que va a ser interesante para vosotros también esta semana. Ya me iréis comentando también en comentarios cómo lo estáis viviendo. Ahora sí, chicos, nos vamos al tarot. Vamos a hacer la lectura como cada semana y como siempre os digo, no vamos a preguntar nada concreto, vamos a dejar
que sea el tarot el que nos vaya marcando, pues eso, qué tipo de situaciones podemos vivir o qué energías vamos a tener que lidiar durante esta semana. Pero bueno, me parece muy interesante, chicos. Si lleváis tiempo con estas energías en las que no habéis acabado de ver para dónde tirar, o que en cierta manera estabais pues trabajando mucho a nivel de recursos, a nivel de autoestima, es el momento en el que vais a empezar a ver materializarse cosas, pero ya sabéis que los cambios, cuando se empiezan a materializar esas cosas, a veces nos pueden generar inestabilidad, o que vengan situaciones pues que uno no esperaba y que de repente se empieza a poner nervioso. Bueno, esto va a ser transitorio, en realidad este salir también de esa parte de echar de menos el pasado, cómo funcionaba todo antes, va a durar poco, porque ya os digo, vais a estar conectando con una energía mucho más expansiva, también de materialización y sobre todo muy analítica. Vais a tener la energía, fijaros que tenemos aquí Mercurio, tenemos a Virgo y tenemos a Capricornio, así que atentos. Para los que estéis ahora de exámenes, chicos, tranquilos, poneros a trabajar realmente, porque vais a obtener buenos resultados, vais a tener, digamos, una energía muy preparada para que podáis obtener buenos resultados, pero atentos, no os dejéis todo para el último momento, es importante que lo hagáis de una forma muy ordenada, porque sí que pueden venir uranazos de último momento que os trastoquen y que a lo mejor tú contaras con que tenías 3 días para estudiar y que de repente sean 2, así que no dejéis las cosas para el último momento, esto es importante. Bueno, vamos ahora sí con el tarot, que si no me enrollo y no me doy cuenta. Venga, vamos allá. Vamos a ver, bueno, fijaros, tenemos por aquí la carta del mago, muy buena carta para empezar la semana. Tenemos la carta de la estrella. Tenemos la carta del caballero de pentáculos. Tenemos la carta de la emperatriz. La carta del hierofante. Madre mía, chicos, esta semana es importante para vosotros, ¿eh? Tenemos por aquí el 7 de copas. Tenemos aquí la suma sacerdotisa. 5 de pentáculos. Y tenemos por aquí el 2 de pentáculos. Bueno, chicos, yo hacía mucho tiempo que no veía en una lectura así semanal. Vamos a sacar otra. No veía tantos... Vale. Mirad, fijaros. Mirad, mucha energía Capricornio, mucha energía de tierra tenéis por aquí, ¿eh? Vamos a ver. Pues mirad, chicos, empezamos la semana con una energía muy potente. Lo primero que os voy a decir es que esta semana puede ser una semana importante para vosotros, porque tenemos aquí una cantidad de arcanos mayores tremenda. ¿De acuerdo? Entonces, me da la sensación de que aquí hay muchos de vosotros que podéis estar trabajando literalmente. Mirad, esta lectura sabéis que a veces la asociamos también con partes de emocionales, pero es que la que os estoy haciendo para vosotros, para la opción 2, me da la sensación de que va a tener más que ver con temas económicos y sobre todo temas familiares, chicos. Para relaciones, digamos, ya más bien de pareja, no la veo tanto. Quizás si no resuena, iros a ver también la opción número 1, pero me da la sensación de que esto más bien viene por este tema. Entonces, ¿cómo iniciamos? Pues fijaros que iniciamos la semana con una energía muy potente, con la energía del mago y la estrella. Aquí me está hablando de nuevos proyectos que se inician, capacidades en las que se ponen todas las esperanzas para iniciar proyectos. Fijaros que tenemos el caballero de pentáculos, que ya nos habla de esas oportunidades que llegan, pero ya sabéis que es el caballero más lento también de la baraja del tarot. Es un caballero que hace las cosas metódicamente, paulatinamente, y que se toma las cosas con calma. No va con prisa, quizás tarde más, pero va o camina de una forma muy segura. Así que a principios de la semana, chicos, os veo aquí marcando el camino, trabajando literalmente con esta energía de tierra tan potente que tenéis marcada. Fijaros que a mitad de semana, chicos, aquí es donde pueden empezar un poco las dudas. Primero, me puede estar hablando tanto de hombres, mujeres, que en cierta manera tenéis una creatividad muy importante. Para muchos de vosotros esa creatividad también viene muy definida por vuestros valores. Así que para muchos de vosotros lo que estáis haciendo son negocios en cierta manera, la mayoría, que pueden tener mucha relación con la creatividad, pero también con la enseñanza. Aquí posiblemente voy a tener muchos profesores, personas creativas en muchos ámbitos, y puede estar también que muchos de vosotros estéis precisamente entre esa dicotomía. Puede ser que haya algunos de vosotros que estéis pensando en hacer algún cambio o hacer alguna modificación, pero en cierta manera
tengáis muchas dudas de cómo generarlo, o que tengáis quizás ante vosotros demasiadas opciones y no tengáis aún claro cómo enfocaros. Creo que aquí en este punto, sobre todo, chicos, va a entrar o va a tomar una cierta relevancia lo que hablábamos aquí. Quizás este mensaje de conecta con tu intuición es precisamente porque vais a tener como muchas opciones, ¿de acuerdo?, de poder avanzar, de poder manifestar este caballero de oro que veíamos aquí, porque tenéis la ilusión, tenéis además las capacidades, chicos, toméis la decisión que toméis, tenéis unas capacidades y tenéis unas ganas que se notan, que son muy importantes, y de hecho la mayoría de que estáis conectando con esta lectura creo que sois personas que tienen paciencia, que seguramente saben que las cosas realmente que valen la pena a veces no llegan de forma rápida, necesitan su tiempo, pero aquí a mitad de semana os veo quizás manteniendo esa energía y además una energía muy aposentada. Creo que sois personas que a la larga vais a poder materializar perfectamente, pero creo que podéis estar en un momento en el que tengáis dudas, en el que vayáis diferentes opciones y no tengáis claro cuál es la que quizás se os adapta mejor a vosotros, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. También, si estáis en relaciones, aunque no lo veo tanto, o si estáis en cierta manera, por ejemplo, con respecto o lidiando, por ejemplo, con familia, de acuerdo, también me puede estar hablando que pueden haber figuras en cierta manera que os estén generando dudas, que vosotros vais con una imagen muy clara de lo que queréis hacer, pero que haya también personas dentro de vuestra vida que ocupen, pues eso, puestos ya incluso más maternales, personas que están jerárquicamente dentro de vuestra familia, digamos, por encima de vosotros, me refiero a padres o abuelos, que sean las personas que quizás no lo vean tan claro, que tengan otra manera de ver la vida y que esto también a vosotros os pueda estar generando dudas o la sensación de, o que incluso estas personas lo vean, pues que tenéis ilusiones un poco locas, ¿de acuerdo? Que quizás no se pueden materializar. Creo que esto es lo que os puede desestabilizar un poquito más a mitad de semana, que tengáis dudas por vosotros mismos, porque tengáis varias opciones, o que tengáis cerca personas con una cierta relevancia, chicos, que en cierta manera os puedan generar dudas en ese sentido. Fijaros que a final de semana os veo sobre todo mucho más cerrados. Cerrados, ojo, tampoco os lo voy a decir que vaya a ser en modo negativo, pero me da la sensación de que quizás estas dificultades o estas dudas que podéis estar sintiendo, o que bajo mi punto de vista puede ser que haya personas externas, ojo, que sin mala intención en cierta manera no acaban de ver las situaciones como las veis vosotros, y que en cierta manera eso pueda generar fricciones, porque a finales de semana lo que sí que estoy viendo es la sensación un poco de encerraros en vosotros mismos. Fijaros que tenemos dos cartas que nos hablan, la suma sacerdotisa, y tenemos además la carta del ermitaño, y aquí fijaros que con estas tres cartas me da la sensación de que no vais a estar especialmente abiertos a comunicaciones de otras personas, no vais a estar muy abiertos a que otras personas os puedan ayudar, ¿de acuerdo? Porque en cierta manera vais a sentir o vais a empezar a entender que eso os genera inestabilidad. Quizás es eso lo que os comentaba cuando veíamos el tema de la casa 4, la casa 2. Aquí puede haber algún tipo de conflicto entre la visión quizás de algunas generaciones con respecto a las otras. Y a cierta manera creo que esto os va a llevar o os va a llevar a una necesidad de empezar a conectar sobre todo con vuestra sabiduría interna, con aquello que realmente tenéis ya dentro de vosotros, para no entrar en cierta manera en una sensación de carencia, como decir, es que no puedo. Es como si aquí esta semana tenéis que ir con cuidado, porque podéis tener personas muy cercanas que con toda la buena voluntad del mundo, en cierta manera os generen dudas y os hagan entrar un poco en bajón. Así que si tenemos esta información, lo bueno es que podemos saberlo antes de que ocurra y podemos evitarlo. Pero sí que es verdad, chicos, que vais a tener la necesidad de cerraros un poquito más en vosotros mismos, y sigue con la carta del ermitaño. Me da la sensación de que para muchos de vosotros vais a necesitar, para poder valorar realmente esta situación, para valorar realmente y calibrar hasta qué punto realmente lo que estáis haciendo es lo que queréis hacer, y para dejar o evitar que otras personas estén interfiriendo en este sentido, vais a optar por la carta del ermitaño, que me está hablando de en cierta manera tirar hacia el interior. Me puede estar hablando pues que quizás la última parte de la semana estéis más bien modo solitario, tranquilamente reflexionando sobre realmente lo que queréis hacer, lo que no, y valorando también diferentes opciones. Aquí me da la sensación de que hay muchos de vosotros que tenéis quizás
como varias opciones donde elegir y que esto es precisamente, o haya personas que os estén intentando aconsejar, personas, pues eso, maneras diferentes también de ver las situaciones y que esto en cierta manera, más que ayudaros, os esté generando dudas. Así que chicos, tenerlo en cuenta porque es recomendable que a final de semana, si veis que esta situación se está desarrollando así, que os toméis vuestro momento de retiro o que incluso en ese caso que intentéis separaros un poco de todos estos comentarios que os pueden estar llegando, porque al fin y al cabo creo que vosotros, y más viendo la tirada, tenéis una buena perspectiva, tenéis las capacidades, tenéis además la ilusión para poder hacerlo y además quizás el problema es que precisamente personas que estén alrededor vuestro quizás ven que esto puede ser muy lento. ¿De acuerdo? No están viendo la parte más positiva del asunto y esto os genere dudas y os genere inestabilidad. Voy a sacaros 3 cartas más igualmente. Fijaros, tenemos la carta de la justicia, tenemos el 5 de bastos y tenemos la carta del 8 de copas. Pues mirad chicos, me da la sensación de que esta situación, y además me resuena mucho con también un poco la energía que veíamos también con la... Fijaros, con la energía de la opción número 1, creo que se van a estar moviendo temáticas de ese estilo. Fijaros que con la carta de la justicia creo que vais a intentar equilibrar esta situación y os va a costar. Mirad chicos, yo creo que todo esto va a ir sobre todo esta semana con temas de familia. Creo que va a haber como choques de maneras de ver el futuro, maneras de ver cómo hay que hacer las cosas y en cierta manera yo creo que muchos de vosotros, en cierta manera, ojo, ya lo iremos viendo en las próximas semanas, pero creo que vais a abandonar en cierta manera una situación o os vais a desapegar de una situación en cierta manera que para ser equilibrada o en la que vosotros os podáis sentar en cierta manera cómodos o para poder gestionar de una manera positiva, hay demasiados problemas. Es lo que os comentaba, como si imaginaros un hogar en el que cada persona piensa de una forma diferente y al final entre unos y otros y peleas y esto no me parece bien o no, al final llega un momento que uno se cansa. Yo creo que muchos de vosotros vais a conectar con vuestra parte más interna para saber qué es lo que tenéis que hacer. Recordar, conectar con vuestra intuición. Vais a tener también además la sacerdotisa acompañándoos y en muchos casos yo creo que va a haber una necesidad incluso de dejar atrás o en cierta manera desapegarse de una forma de funcionar de algún tema familiar. Ya puede ser con vuestra familia, vuestros hijos o en algunos casos incluso con vuestros padres, porque después de esto, de esta necesidad de desapegarse de situaciones que lo que nos traen son más bien conflictos mentales incluso o conflictos en las que no vemos definido qué opciones son las que tenemos que elegir, vais a conectar con vuestra intuición, vais a salir en cierta manera ya de algo que o de una manera de funcionar que no se está yendo como vosotros esperáis para concentraros en vuestro propio avance. Y fijaros que aquí, y es lo que os digo, me guío mucho por estas cartas que tenéis aquí, al final vais a salir. Así que pueden ser simplemente escollos momentáneos de esta semana, pero que va a ser necesario transitarlos, pero al final os veo en movimiento. Pero chicos, puede ser que necesitéis también algunos días dentro de la semana, sobre todo al final es para reflexionar, para alejaros un poco de toda esta de todo este lío que podéis estar teniendo, para volver a reequilibraros y volver a conectar con vuestra propia energía y qué es lo que queréis materializar. Y capacidades las tenéis, chicos, así que tenedlo en cuenta. Vamos a sacar ahora varias cartas del oráculo de la lunología, a ver si nos pueden dar algún mensaje adicional. Venga, vamos allá. Tiempo de dar en lugar de tomar. Bueno, chicos, tenemos la luna nueva en Virgo. Se anuncia un resultado favorable para ambas partes. Bueno, ahora vamos a hablar. Y son necesarios algunos ajustes. Volvemos a lo mismo, chicos. Mirad, fijaros que tenemos la carta de Libra, tenemos a Virgo y tenemos el cuarto menguante. Mirad, aquí puede ser que muchos... Lo primero que nos están diciendo, chicos, es que tranquilos, porque aunque pueda ser una semana un poco movida en este sentido, sobre todo, ya os digo, en todo lo que tenga que ver con familia, orígenes, raíces, con todo aquello que suponga, pues eso, donde nosotros nos podíamos haber sentido anclados durante mucho tiempo, me da la sensación de que aquí, y fijaros con las cartas que tenemos, que es necesario ajustar. Aquí hay algún tipo de relación o de manera de funcionar o de dinámica dentro de la familia que está, digamos, no significa que esté funcionando fatal, pero sí que en cierta manera os está drenando, no se está
permitiendo actuar en cierta manera con libertad. Vale, esto es lo que se va a ajustar durante esta semana, o es lo que el tarot y el oráculo nos está diciendo que es necesario trabajar. Fijaros que tenemos la carta de tiempo de dar en lugar de tomar, así que me puede estar diciendo que dentro de lo que sería el rol familiar hay personas que quizás están dando demasiado y algunas que están recibiendo demasiado, y al revés. Vosotros tenéis que ver en qué punto estáis. Si es que habéis estado dando demasiado y que por eso quizás habéis permitido que muchas personas tomen decisiones por vosotros, o si es al revés, si esto lo estáis viviendo al revés en cierta manera, que quizás sois vosotros los que estáis en cierta manera interfiriendo en algunos aspectos de otras personas, y que en cierta manera eso, o al final, como veis que las otras personas no reaccionan como esperéis, acabéis sintiéndose en cierta manera en carencia, en como cansancio, de decir, bueno, es que no me hacen caso, ¿de acuerdo? Así, a aplicaros, porque a veces ya sabéis que las energías pueden venir de un lado o del otro. Pero lo que sí que es interesante es esta semana revisar cómo estamos gestionando nuestras relaciones, si hay algún tipo de desequilibrio, porque esta semana es una semana que nos puede dar la oportunidad de reajustar esta situación para obtener un nuevo resultado favorable y además llegar a un equilibrio. Fijaros que tenemos la carta de la justicia y tenemos aquí a Libra, que es la balanza, y la Libra nos habla de relación, y Libra nos habla de relaciones, de diplomacia y de negociación. Así que puede ser una semana importante para negociar, para dejar atrás, en cierta manera, actitudes injustas, y para empezar a gestionar la situación para que todos los que estéis involucrados trabajéis al unísono, ¿de acuerdo? Así que, chicos, me parece que a nivel familiar esta semana va a haber trabajillo, en ese sentido. Y nada, chicos, ahora sí, llegamos al final de la lectura. Ya me iréis comentando en comentarios cómo estáis viviendo esta situación. Recordad que lo podéis aplicar también a relaciones emocionales, pero ya os digo, chicos, en ese caso siempre me da la sensación de que iría involucrado dentro de familia, más porque es que nos lo están marcando mucho. Y a nivel de trabajo, chicos, si estáis viviendo una situación de trabajo, vendría a decir lo mismo. Lo que nos estaría diciendo pues es en cierta manera un proyecto que necesita tiempo para salir adelante, que tiene todos los resultados, pero que aquí hay que ajustar lo que pone cada persona dentro del proyecto, hay que ver por qué están habiendo tantas dificultades y en cierta manera empezar a ajustar todos estos temas para conseguir un avance. Chicos, puede ser que en muchos casos, si estáis en algún tipo de proyecto, sea estas trifulcas quizás, o estas maneras diferentes de ver las cosas, o personas que a lo mejor no quieren hacer las cosas de una forma más innovadora y otros sí, que sea lo que está haciendo que este proyecto no acabe de dar el resultado realmente esperado y que esté como frenado, ¿de acuerdo? En este caso, chicos, volvemos a lo mismo. Hay que intentar ver dónde está el desequilibrio e intentar reajustarlo para que todas las partes puedan poner en la misma medida y se llegue a un resultado favorable, ¿de acuerdo? Así que ahora sí, chicos, que me enrollo como una persiana. Llegamos al final de la lectura. Espero que os haya gustado, espero además que os ayude. Chicos, si habéis aterrizado en este interactivo, dejadme un like, que ya sabéis que me ayudáis un montón con el canal. Suscribiros los que no lo hayáis hecho. Y nada, nos vemos muy muy pronto. Que paséis una feliz noche y un besazo inmenso. Adiós.